La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Son las 8:08. Cuando lo contacté fue el sábado y le dije, ¿cómo te va en tu primer día de retiro de los medios de comunicación? De los medios de comunicación comerciales, ¿verdad? Ya le vamos a preguntar a ver cómo... Porque yo quiero entender qué ondas ahí, y nos referimos a Salvador Castellanos, compañero comunicador. Híjole, cuántos años en los medios de comunicación, ya nos va a contar Chambita. 42 dice aquí en su cuenta de Instagram. 42 en los medios de comunicación. Nos conocemos desde muy atrás, orgullosamente hablando. Chambita, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, aquí contento de estar con ustedes. Definitivamente para mí siempre es un gusto compartir con ustedes y con la audiencia. Y creo que la última vez que conversamos con Chamba fue un Facebook Live, ¿te acordás? También. Ajá, sí. Que hicimos desde Juan Valdés, ¿verdad? Así que gracias, Chamba, por tu tiempo y por aceptar estar con nosotros hoy en la entrevista. Entendemos que tu agenda está apretada también y por eso no te pudiste venir desde el Puerto de la Libertad. Así que apreciamos mucho poder tener este contacto contigo a través del Facebook Live. Salvador, bienvenido. A ver, cuéntale a la audiencia... ¿qué es lo que ha pasado con tu carrera en los medios de comunicación? Bueno, pues lo que ha pasado es que cumplí 60 años de edad, 42 de estar en los medios de comunicación, y yo creo que la vida tiene sus ciclos y los ciclos pues hay que irlos renovando. Para mí esta es la época de iniciar nuevos proyectos, la época de soñar un poquito más en grande. También es la época de estar más tiempo con mi familia, con los amigos, de disfrutar un poquito más la vida. Lo cierto es que ya desde hace algunos años yo venía pensando en esta posibilidad y deseando en mi corazón, escuchando lo que mi corazón dice. Y básicamente mi corazón dice, bueno, todavía tener fuercecitas para surfear, para pescar, para emprender algunas cosas nuevas. Así que aprovecha ese último aire que vas a tener de los 60 en adelante para emprender nuevas aventuras, para navegar nuevos mares. Esa es la idea, básicamente. Uh-huh. ¿Cómo ha sido, digamos, porque esto, quienes trabajamos en esto del micrófono, de las noticias, pues siempre, yo que estuve fuera un rato, hace falta, ¿verdad? Es adictivo. El contacto con las audiencias. Siempre decimos que uno no sabe qué vida está cambiando con lo que está diciendo o informando o compartiendo. ¿Quién está del otro lado frente al televisor o en el parlante? ¿Cómo te la has pensado seriamente, Salvador? Sí, como te digo, realmente es una idea que viene dando vueltas en mi cabeza y en mi corazón desde hace varios años, sobre la cual hemos hablado largamente con mi esposa, por ejemplo, con mis hijos. Y la verdad, Diana y Tony, es que básicamente yo no me estoy retirando para volverme pues un ermitaño, ¿verdad? Y que no me vuelvan a ver. Es decir, yo básicamente estoy cambiando de cancha nada más. Tal vez ya no directamente con los medios de comunicación tradicionales, pero esa luz que los comunicadores a veces enviamos a las audiencias a través de una cámara, de un micrófono, simplemente la estoy poniendo pues en otro atril, ¿verdad? Hoy voy a trabajar más de lleno con la comunidad a través de la fundación que tenemos con la familia. Fundación La Red. Fundación La Red, exactamente. Y pienso que las vidas que se pudieron haber transformado a través de una palabra en el micrófono y se van a transformar o se han venido transformando también a través de un abrazo, a través de una palabra que se dice no en un micrófono, pero en un púlpito. Y bueno, es la misma misión, ¿verdad? Como diría mi querida madre, ¿verdad? Ya fallecida, es la misma
es la misma mica, pero con diferente cola, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa. Yo lo que entendí, de acuerdo a todo lo que tú has estado contándonos a través de tus redes sociales, Salvador, es que precisamente que cambiabas de los medios de comunicación comerciales a comunicar en tu actividad cristiana evangélica, no sé si llamarle de esa manera. Tú nos contaste pues que tenías esta fundación La Red ya hace algún tiempo, a través del cual y a través de la palabra pues estar también transformando, incidiendo en la vida, ¿verdad? Y yo te entiendo en el sentido de que pues sí, has querido cambiar de actividad, mantenerte vigente pero cambiando de actividad y teniendo más tiempo para la familia y para los nietos, ¿verdad? Sí, que son 3 ya, entonces hay que dedicarle un poquito más de tiempecito también a eso. Ajá. La verdad es que me considero un hombre de paz, un hombre de mar, un hombre de familia, y justamente no es que no tenga la vocación periodística o la de comunicador, pero son 42 años ya en esa actividad, entonces hoy tengo que darle un espacio a mis otras pasiones también. La carrera del comunicador, del periodista, es una carrera sacrificada. Yo te podría contar pues años en los que me tocó viajar y estar muy lejos de mi familia. Eso tuvo consecuencias en mi relación, etcétera, ¿no? Y no es justo. Es decir, ya ese precio ya lo pagué, ese sacrificio ya lo hice. Hoy es el tiempo de cosechar lo sembrado y para mí la cosecha se tiene que dar en abrazos de mi familia, en besos, en palabras hermosas, en ayudar a las personas que están en necesidad. Hemos querido entrevistarte esta mañana, Salvador, porque te respetamos un montón. Gracias. Porque creo que es importante que la audiencia te conozca. A ver, ¿cómo comenzaste en esto de los medios y cómo fue tu primera aproximación, Salvador, y cuándo? Pues fíjate que en realidad esta pasión a mí me nació desde que yo era un niño realmente. Yo era un asiduo televidente de aquellos shows que daban en la televisión blanco y negro al principio de los años 70, como Tom Jones y otros shows, y yo soñaba algún día con estar en un escenario. Yo hubiese querido realmente, en mi corazón a esa edad estaba, llegar a ser un actor de televisión o participar de un show de esa naturaleza, pero obviamente era una quimera, ¿verdad? Era una utopía en esa época. Un poquito más adelante, curiosamente, me toca estar de casualidad en la grabación de un programa televisivo que era el show de Pepito en la Telecorporación Salvadoreña en Canal 4, y cuando yo entré, yo tenía unos 11 años, y cuando yo entré a aquel estudio y sentí el aire acondicionado, vi las cámaras, los reflectores, sentí algo muy especial y yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Digamos que con el tiempo se fueron dando algunas oportunidades. La primera fue en 1980, a finales de 1980, cuando me dieron un turno en Radio Vanguardia. Era un programa de rock en los días domingos, inmediatamente después de la homilía, ¿verdad? Transmitían la homilía desde Catedral e inmediatamente después entraba el programa de rock que yo tenía. ¿Y cómo se llamaba el programa? ¿Te acuerdas? No, simplemente era el espacio de rock con Salvador Castellano. No era el turno de Salvador Castellano de rock los domingos. E inmediatamente, digamos, en los mismos mesecitos, ¿verdad? Coincido un día con Cosette Ramírez, que era presentadora del programa Gente Joven de Televisión Educativa. Yo la había visto en televisión y me atreví a acercarme a ella y a decirle que me gustaba su trabajo y que cómo hacía yo para entrar a la televisión. Y yo siempre le agradezco eso a Cosette, que me pudo haber dado una patada en el trasero y no darme ahí la información, pero me compartió pues el contacto de Pedro Saravia, el productor de Gente Joven en la televisión educativa. Yo fui a hablar con él y fue divertido porque yo estaba hablando con él y me dicen, estamos grabando el programa, ¿querés salir en el programa? Entonces me hicieron un casting al aire, pues, o sea, era grabado y todo. Me pusieron a leer el papel de la rifa, de un ganador de una rifa, y fue una experiencia espantosa porque me temblaba todo, casi entré en pánico, sudaba, o sea, yo dije, la regué, o sea, aquí acabó mi carrera. Hasta aquí llegué. Este intento fue por gusto, dijiste. Sí, realmente, pero Pedro Saravia fue muy amable conmigo y me dijo, mira, salió bien, lo esperado, te vamos a dar chance de que sigas viniendo y tengas una participación mínima en el programa.
Así que la siguiente semana seguí llegando a las grabaciones del programa, hasta que un día me dijeron, ¿te querés quedar en el programa? Yo dije que sí, obviamente, y ahí comenzó realmente ya mi carrera televisiva. Te estoy hablando de 1981 y 1982. La guerra entra en apogeo y ahí pues ya viene toda la historia de cómo llegué a ser periodista, que también pues es otra historia digna de contar. Contanos. Pero contala, pues, porque ahí estaba en gente joven y ahí era temas de videos musicales. Mira, yo era un bicho, tenía 20 años, ¿verdad? En ese momento, y realmente yo estaba muy impresionado por lo que veía a mi alrededor, es decir, los grandes corresponsales de la televisión internacional venían al país. Aquí estaban las grandes cadenas europeas, norteamericanas, japonesas, italianas, ¿verdad? Y yo veía aquellos tipos con aquellas gabachas de bolsa, ¿verdad? Color caqui, los veía con sus radios, las cámaras y todo, correr. Entonces yo dije, yo quiero estar ahí. Y un día, en un periódico de amplia circulación nacional... Diga los nombres, no hay problema. Sí, aquí no me acuerdo realmente si era la Prensa Gráfica o el Diario de Hoy, pero apareció un anuncio, porque antes así se anunciaban las cosas. Ajá. Decía, si a ti te gusta aparecer en televisión, hacer entrevistas, te gusta escribir, manda tu hoja de vida a la caja 70 no sé qué de la Prensa Gráfica. Yo mandé mi hoja de vida y a los 3 meses me contestaron, me llegó un telegrama, ¿verdad? Porque eso es lo que le llegaba a uno, un telegrama. Y el telegrama decía, presentarse Casa Presidencial 10 a.m. tal día, ¿verdad? Entonces... voy yo, ¿verdad?, a la Casa Presidencial. Yo no sabía ni de qué se trataba, y en ese momento me enteré de que estaban formando el noticiero estatal Tele 10. Eso es lo que iba a salir al aire. Dianita ya entonces trabajaba en el sistema informativo. Diana ya estaba ahí. Lo que pasa es que el sistema informativo de televisión era el noticiero del Estado, del gobierno, que luego se transformó en Tele 10. ¿Quién era el presidente de la República en ese entonces? ¿José Napoleón Duarte? No, fue antes, Álvaro Magaña. Álvaro, el presidente provisional. Álvaro Magaña había sido designado presidente por la Junta de Gobierno, porque todo esto sucedió inmediatamente después que le dieron golpe de Estado a Romero. Exacto. La general Romero. Cabal. Entonces, para 1900... Yo llegué al CIT en 1984. Era el CIT. Y en 1984 es cuando gana las elecciones el presidente José Napoleón Duarte. Así es. Y es ahí, a ver... y entonces llegaste a Tele 10. Pero ahí hubo una asesoría que venía desde Chile, que venía desde Venezuela. Sí, ESIVEPO es el Instituto Venezolano de Educación Popular. O sea, la Junta, el presidente Magaña en ese entonces, hacen este acuerdo político, ¿verdad? Básicamente, y por qué no decirlo ahora con claridad, ¿verdad? Era un proyecto contrainsurgente, ¿verdad? Entonces... aquí vinieron, Tony, y eso fue una bendición para los que estuvimos ahí. Mira, aquí vinieron los mayores talentos del periodismo, del cine y de la televisión latinoamericana de esa época. Aquí vinieron cineastas chilenos, redactores venezolanos, productores, o sea, gente que nos vino a enseñar a hacer televisión. Yo siempre recuerdo con muchísimo cariño a Graciela Calvani. Exacto. Que en paz descanse, ¿verdad? Ella era la hija del canciller Calvani, era el canciller de Venezuela, y era la hija, y ella vino como parte de ese grupo, y ella fue mi mentora. Y entonces, con su amor y su cariño y una manita especial que tenía, que le faltaban 3 dedos porque había nacido así, porque a la mamá le colocaron talidomida durante el embarazo, siempre me despeinaba y me decía, oye, chamo, tienes que escribir así, tienes que hacer así. Me enseñó, pero muchísimo, muchísimo. Entonces ahí pues fue donde yo debuté, ¿verdad? Como dice Diana, en el 84, con 83 empezamos realmente a formarnos, ya en el 84 salimos al aire. De hecho, una de mis primeras historias fue justamente las elecciones presidenciales que ganó el presidente José Napoleón Duarte. Fue también mi bautizo de fuego esa vez, porque el helicóptero en el que estábamos recogiendo urnas en San Fernando, Chalatenango, pues lo atacaron, tuvimos que bajar en el helicóptero, nos abandonaron en las montañas, ¿verdad? Y los bombardeos alrededor. Fue impresionante para mí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se cumplía lo que yo quería, ¿no? Vos querías estar en el traqueteo. En el ajolote. Salvador, detengámonos ahí. Tú llegas entonces a esta entrevista en Casa Presidencial y dijiste, Dianita ya estaba ahí.
Y entonces estaba ahí la Chelita Ojos Verdes, que está aquí hoy. Tú eras presentadora, compañera. Exacto. Yo era presentadora y ahí ya estaba la Cosetía, que como dice Chamba, fue su mentora antes, ¿verdad? Para gente joven. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 18, yo me gradué en el 83 y yo llegué en el 84 y me pasó como Chamba, que alguien renunció, ¿verdad? Margarita Telles, yo no sé si la logras ubicar, Chambita. Fíjate. No, yo creo que no. Ella había renunciado y entonces andaban buscando talentos, ¿verdad? Y me acuerdo que me contactaron, llegué y empecé a practicar. Empecé a practicar. No me pasó como a Chamba, que practicó la prueba de fuego fue al aire en vivo, ¿verdad? No, empecé a practicar, habían otras personas también practicando, pero solo yo persistí en el intento, vaya. Las otras personas ya no siguieron, ya no llegaron, o sea, no lo tomaron en serio. Y así fue como yo entré. ¿Y cómo veías a Dianita en aquel entonces, Salvador? Como la veo hoy, con mucho cariño pero de veras que Dianita era una sensación y sigue siéndolo, ¿verdad? Joven, hermosísima, ¿verdad? Cipota incursionando en los medios de comunicación. Todos la admirábamos muchísimo y la seguimos admirando. Gracias, igualmente, Chamba. Sí, y mira, Luisma, lo que pasa es que también, como dice Chamba, tuvimos la oportunidad de trabajar con grandes, de instruirnos con grandes, y allí estaba, por ejemplo, Luis Mario Salaverría, no sé, a él si lo ubicas, Chamba, Claro. que en paz descanse. O sea, allí habían grandes voces trabajando, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Luis Mario Salaverría, estaba también Roberto, el papá de Acosta. No, ese es Eugenio Acosta Rodríguez, sí, ajá, ya me voy a acordar que hizo un personaje famoso también, o sea, habían grandes voces, entonces nosotros éramos unos bichos que tuvimos la oportunidad, como dice Chamba, de llegar a trabajar con gente proba, más toda la gente del exterior, de Venezuela, de Chile, que nos vino a enseñar. Allí también apareció Nacho Castillo, Chamba. Sí, ahí estaba Nacho. Nacho, en esa época, él trabajaba para La Tercera de Chile, un periódico, y cuando la hermana de Nacho venía en el grupo, digamos, de los expertos, ella estaba casada en ese entonces con Giacomo Marazo, un chileno estratega de la comunicación, y Nacho aprovechó para venirse aquí como corresponsal de Venevisión. Entonces Nacho hacía notas desde aquí, desde El Salvador, para Venevisión. Cipote el Nacho, ¿verdad? Todavía con pelo, ¿verdad? Y bien flaco. Y pues también se quedó Nacho, ¿no? Con el tiempo, pues fue quien organizó la salida al aire del Noticiero al Día, ¿verdad? Y por cierto, fue quien me reclutó también a mí para ser parte del Noticiero al Día y salir al aire con ese nuevo proyecto. ¿Cuánto tiempo estuviste en Tele10, Chamba? Fíjate que yo estuve quizás unos 2 años. Estuve, bueno, el 83 que empezamos a ir allá a Ibepo, al Escalón, que nos empezaron a enseñar y todo eso. 84 que salimos al aire. Estuve quizás los primeros meses del 85, porque con Al Día salimos en septiembre de 1985 al aire. Esa salida al aire fue una cosa realmente increíble, porque nosotros salíamos al aire el 12 de septiembre y el 10 de septiembre secuestran a Inés Guadalupe Duarte Durán, la hija del presidente Duarte. Entonces nosotros ya teníamos todo el equipo armado ese día para salir al aire, y cuando se da aquel hecho informativo salimos al aire, pues, o sea, obligadamente 2 días antes de lo previsto salimos al aire. Pero fue un impacto a nivel de opinión pública tan grande el que tuvimos, que creo que eso fue un disparador de la fama que llegó a tener, y la audiencia enorme que llegó a tener Noticiero al Día, ¿no? Y la credibilidad y todo, pues, lo que ganamos con los años siguientes de trabajo. ¿Quiénes conformaban, digamos, el equipo de Noticiero al Día en aquel entonces? Pues los reporteros estaba Alfredo Villarreal, que venía de Coprefa. Alfredo era la voz oficial de Coprefa. Los delincuentes terroristas, ese era Alfredo Villarreal. Estaba Roxanita Lemus, ahora de Villalobos, ¿verdad? Casada con Joaquín Villalobos. Estaba Ivonne Llanes de Chávez, hija de doña Terésfora, hijastra de don Pánfilo a puras cachas.
Estaba Carlos Armando Rivera, un joven talento nuevo, ¿verdad? No venía realmente, creo que había trabajado con alguna cadena ahí pues ayudando, pero ahí pues debuta. Tu servidor, también con el grupo de los reporteros. No sé si Cosette llegó como reportera ya en ese momento o como presentadora. Y los presentadores estelares, porque solo estaba la emisión de la noche, estaba Ernesto Cortés, que en paz descanse, sí. Y Altagracia Arévalo, que era la Miguel Salvador, había sido Miguel Salvador Altagracia Arévalo. Y en los deportes estaba Araña Magaña, era el comentarista deportivo. Carlitos Araña Magaña es, ¿verdad? Sí. Tony, ¿cómo se llama? Tony Minegro. Tony Mineros. Tony Minero. Es que fíjate que hay gente que llegó un poquito después. Tony tenía un programa de radio, no era de radio, sino que era un programa ahí en la tele, en Canal 12 musical, pero él hacía una voz en off, hacía un show de las 12, no sé qué, ¿verdad? Entonces tiene una voz muy linda, Tony, y lo jalaron, ¿verdad? Un par de meses después lo jalaron. No era a las 12 en el 12 con John Richardson y una costarricense, Silvia Blanco. No, eso fue después. Sí. Fue después. Eso fue a quien me refería cuando estábamos en el City y iniciamos Tele10 es a don Roberto Reyes, el primo Chomo. Roberto Reyes. Con él también trabajamos, sí. Por eso decía, es que ahí había gente de mucha trayectoria. Mira, Chama, que ha despertado un montón de comentarios de la audiencia. Fíjate, aquí está viendo a Celina Regalado a través del WhatsApp, que dice: buenos días, saludos don Salvador, lo vamos a extrañar en el noticiero, pero ahí lo seguimos en las redes. Alex López: qué excelente sorpresa tener a Salvador Castellanos. Entiendo y comprendo por qué los cambios hay que darlos cuando te sientes seguro, por la familia, te sientas feliz de lo que haces o vas a hacer. Saludos. Saludos a ese tremendo comunicador como lo es Salvador Castellanos. Créanme que se le extraña en la TV, pero quiero preguntarle qué piensa sobre el periodismo en el país. Si ve que hay libertad de expresión, que se ha sentido coartado, el gobierno ha respetado que se realice esta profesión sin ningún contratiempo, dice el número 8329. Tengo 44 años, cuando mis padres veían las noticias, definitivamente se acuerda uno que aparecía Salvador. Excelente carrera y éxitos futuros. Aquí me molesta, Chamba, me molesta Tony, porque dice que yo comencé en televisión cuando era blanco y negro. Es que solo había blanco y negro y no existía el control remoto, dice. En esa época estaban en Canal 10 el primo Chomo y Fernando de la Paz Parada y Dianita, por supuesto, el Chomo, Roberto, que decía Diana, sí. Y manda ahí un audio. Escuchemos a Carlos. Tuve el gusto de conocer a Salvador en el entierro de Osvaldo Ruiz hace poco, y me acerqué y me quité la pena y lo saludé, porque de verdad me parece de esas personas que son altamente profesionales y que son muy buenos periodistas, pero me sorprendió y me agradó más que en persona es un tipazo. Es muy educado, muy respetuoso y te pone tanta atención a lo que uno está diciendo que de verdad, tipazo. Así que Salvador, le deseo lo mejor de la vida, que Dios le bendiga, siga haciendo surf y que disfrute a su familia, que es un premio que lo tiene bien merecido y bien ganado. Bendiciones. Gracias, muy amable. Aquí está Brenda también, a ver qué dice. Hola, buenos días, chicos bellos, mis amigos. Hey, saluditos a Salvador Castellanos. No lo conozco en vivo, pero mis recuerdos de él son cuando estaba en el 12 al día. Salía él y un David. Ay, recuerdo uno que tenía como un poquito de canas aquí enfrente. ¿Cómo se llamaba? Tony Minero. Tony Minero. Saluditos, Salvador. Gusto de escucharlo. Gracias, Brenda. Muy buen programa. Quería preguntarle a los invitados si ve libre periodismo. Nunca he visto periodistas que estén presos. Saludos a Salvador Castellanos. Yo lo vi desde sus inicios, un excelente presentador, y el nombre de Araña Magaña era Raúl Alfredo Araña Magaña. Tiene razón, saludos. Este es un número desde el exterior. Mauricio Llanes, el hermano de Ivonne, Salvador. Sí. Bueno, un saludo, Mauricio, si nos estás escuchando. Pues linda época, conocí a tus padres, a Ivonne, por supuesto, y a ti, ¿verdad?
una familia muy especial con todo el tema circense y la comicidad en televisión, de veras, admirable. Salvador, ya estabas entonces reporteando, ya le dabas cobertura a eventos importantísimos como las elecciones, ya decías tú, ahí querías estar con tu chaleco caqui, codeándote con, bueno, eran en aquel entonces, estaban basados aquí en el Hotel Camino Real o en los hoteles, corresponsales de la CBS, ABC, NBC, todas las cadenas, Reuters, AP, todos estaban ahí. Entonces, bueno, o sea, estaban ahí a la par tuya en las coberturas. ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos, Salvador? Pues mira, la verdad es que yo siempre reflexiono sobre esa época y siento que yo estaba demasiado cipote. Me costaba quizás entender la magnitud del evento, el impacto social que estaba teniendo esa guerra a nivel no solo nacional, sino internacional. Entonces uno vivía, pues a los 20, 21 años, 23 años, ¿verdad? Uno vivía de emoción en emoción. Entonces, pero recuerdo cómo, digamos, de ser un cipote loco, ¿verdad? Que le emocionaba más montarse en el helicóptero que otra cosa, fui madurando rápidamente. La guerra te hace madurar muchísimo, y sobre todo cuando vas viendo que la guerra es cruel, ¿verdad? Que la guerra pues saca lo peor de la naturaleza humana y empiezas a ver pues la destrucción, empiezas a ver la muerte en su más cruda expresión, te empieza a formar, ¿verdad? Y te empieza a hacer reflexionar rápidamente. Y a mí, pues, después de prácticamente 40 años de estar haciendo periodismo, te puedo decir que uno de los grandes resultados de eso, pues, es mi madurez, o sea, mi cosmovisión, entender grandes verdades universales, ¿no? Como la naturaleza humana, como la inutilidad de la guerra, etcétera, ¿no? O sea, me maduró mucho, francamente, Tony. Fue muy impresionante y me marcó. Yo al final no sé si tengo o no estrés postraumático, ¿verdad? Pero sí quedas con secuelas después de eso incluso, ¿no? El corazón queda, me refiero desde el punto de vista emocional y todo, queda golpeadito, ¿verdad? Porque se ven tantas cosas realmente que es por demás que no te afecte haber vivido algo así. Saludos te manda Fausto Valladares, dice saludos a Salvador Castellanos, mucho aprendizaje en Noticiero al Día ya por 1991, Chambita. Sí, Fausto está ahora, si no me equivoco, con la Defensoría del Consumidor. Exacto. Aquí preguntan, ¿cuál es tu fe, Salvador? El cristianismo, pero no es denominacional, ¿verdad? Aunque soy un hombre que leo y estudio y respeto todas las religiones del mundo, no porque me parezcan que todas lleven a Dios, creo que algunas pues son, no pienso así porque son demasiado sacadas de la manga, pero en general el esfuerzo del hombre por encontrarse con Dios me parece noble, respetable, ¿verdad? Y necesario en estos tiempos. Yo personalmente, repito, soy cristiano no denominacional, pero respeto profundamente la búsqueda individual de Dios de cada ser humano. Salvador, tú eres de los primeros periodistas y de los pocos también que ha trabajado para cadenas internacionales. ¿Cómo se da eso? Pues fíjate que yo siempre digo que uno debe estar en el lugar correcto en el momento correcto. Allá por 1980, finales del 86, yo estaba en Canal 12 y Canal 12 le rentaba unas oficinas a el que en ese momento era, era Telemundo en realidad, la cadena Telemundo, y el corresponsal de Telemundo en Centroamérica era Pedro Sepsek, de quien yo he aprendido mucho también, un gran reportero, periodista. Pedro estaba en una cobertura en Nicaragua, un día X, y siempre dejaban un equipo de camarógrafos de emergencia en el canal. Y aquí hubo un ataque muy fuerte a una instalación militar y llamaron pues de Miami al camarógrafo y le dijeron, mira, no habrá ahí en el canal donde estás algún bicho que se tire pues el chivazo de hacer una nota para nosotros. Entonces el negro Contreras, que creo que todavía está en Washington ahora, Jorge Contreras, era el camarógrafo, me buscó a mí
y me dijo, mira, Chamba, ¿te atreves? Claro, papá, porque eso he tenido yo, que soy muy atrevido, ¿no? A lo largo de la vida he sido muy atrevido, y les hice la nota a los de Telemundo, y les gustó. Para mí pues fue una bendición que les haya gustado, y le dijeron, mira, oye, ese cipote tiene talento. Ya tiene bigote. Sí. Y entonces me dijeron que si cuando Pedro Sepsek no estuviese en El Salvador, si yo podía ser el stringer, ¿verdad? Ese es el término que ellos utilizan, ¿verdad? El backup, el de emergencia. Y por supuesto, para mí, imagínate entrar a una cadena, además pagaban en dólares y todo eso. Entonces fue fabuloso. Y me pasó igual que con la televisión educativa, porque con los meses, ¿verdad? Pedro Sepsek se quedó en Nicaragua a tiempo completo, y a mí me dejaron en El Salvador como corresponsal en El Salvador. Así que en 1987 ya era yo el corresponsal de la cadena Telemundo acá en El Salvador. Y ahí me quedé con ellos por 11 años. Luego transicioné a Univisión, estuve 21 años en Univisión, y estuve en ese ínterin de Univisión trabajando también con CNN, y fui corresponsal de La Voz de América también, ¿verdad? Es decir, estuve corresponsal de importantes cadenas internacionales. Chica, vea cuánto, sí. O sea, cuando pones a hacer el recuento, ¿verdad, Chamba? Van saliendo cantidad de cosas. Y atrás de ti hay un premio que no cualquier salvadoreño tiene. Aquí lo estoy viendo, Salvador. Sí, son los Emmys, ¿verdad? Son 2 Emmys que para mí tienen muchísimo significado, porque yo los obtuve con la cobertura del huracán Mitch. Aquí está, mira. Sí, no, yo sé, pero yo ingenuamente le hago como que te voy a ver detrás de la cabeza, Chamba. Ahí están los Emmys. Te decía que me dan un orgullo muy especial. Lo gané en 1998 con la cobertura del huracán Mitch, y me dan mucho orgullo porque son los primeros Emmys que gana una cadena hispana de televisión. Nunca una cadena hispana de televisión había ganado premios Emmy. Y pues me toca a mí pues ser el primer periodista hispano salvadoreño que se gana un Emmy, ¿no? Porque hay que decirlo sin desmeritar, ¿verdad? Hay Emmys regionales, ¿verdad? Que son más, no quiero decir fáciles de ganar, pero pues muchas personas los han obtenido. Pero estos son Emmys nacionales, ¿verdad? Son los que da pues son casi los Óscares, ¿no? Los mismos que reciben los actores y las actrices en las series, ¿verdad? De televisión, solo que esto pues en la rama periodística. Así que para mí fue un honor de veras haber recibido estos 2 premios Emmy. Mira, Chamba y Diana, Verónica, cuando hay una especie, voy a decirlo, especie como de revolución en Canal 12. Canal 12, ya nos van a contar qué fue lo que pasó, pero yo recuerdo que hubo una migración bastante grande de periodistas, reporteros, y se fueron a fundar Canal 21. Canal 21 Megavisión. ¿Qué fue? Y ahí van ustedes 2. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Chamba? Pues fíjate que, bueno, mira, de esas cosas que a veces uno ve hacia atrás y dice, quizás no lo debía haber hecho, ¿verdad? Pero y yo que igual en la colada. Y no, mira, lo que pasó fue que hubo una pelea muy fuerte entre la dirección de prensa y los dueños del medio en relación a unos equipos, a la necesidad de reinvertir en el proyecto y todo eso. Y digamos que la pelea se acaloró, etcétera, y terminó pues con la renuncia del director de ese entonces, que era Nacho Castillo, ¿verdad? Y pues el equipo era tan sólido, tan solidario realmente. Imagínate lo que habíamos vivido juntos, pues la guerra, es decir, ¿qué te puedo decir? O sea, se crean lazos de casi de sangre, ¿verdad? En esas circunstancias, cuando uno comparte experiencias de esa naturaleza. Así que decidimos, si Nacho se iba, nos íbamos todos, ¿verdad? Y eventualmente pues nos terminamos yendo más de 50 personas. O sea, básicamente todo el equipo de prensa se retiró del canal.
y de un día para otro nos vimos todos sin trabajo, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué hacemos ahora? Porque ¿Y qué año era? la telecorporación no nos iba a contratar definitivamente, ¿verdad? Si habíamos sido competencia acérrima, ¿verdad? Y en esa época sí había competencia, nos veíamos como competencia, Chamba. Definitivamente. Y así que bueno, empezamos a inventar, ¿verdad? A preparar un canal de televisión hipotético, ¿verdad? Que iba a salir al aire, y por ahí de repente apareció la frecuencia del 21, por ahí apareció alguien que tenía un transmisor, y como unos 6 o 7 meses después de nuestra salida de Canal 12, don Antonio Zafie pone la plata, pues, ¿verdad? Básicamente puso la plata para que saliera al aire Canal 21, y salimos al aire con Canal 21. Así, historia. 1992. Sí. 1992. Aquí hay otro, bueno, sobre el periodismo en general, tomando en cuenta algunos comentarios, Chamba, ¿qué puedes opinar en estos momentos? Pues mira, yo personalmente siento que se ha desviado un poco nuestro periodismo. Entonces estoy viendo periodistas tomando posiciones, estoy viendo periodistas adjetivando la información, calificando la información, periodistas que a mí me han parecido siempre muy serios, lo veo ahora con tono insultante en sus redes sociales contra el presidente, contra el establishment, y entonces creo que eso no está bien, porque realmente el periodista tiene que mantener su objetividad, tiene que mantener el balance de la información, presentar siempre las dos caras de la moneda para contrastar su información. Y no digo que en todos los casos, no, pero estoy viendo cada vez más ese tipo de periodismo que se parece más a opinión, se parece más a un espacio editorial que a noticia pura y dura, ¿verdad? Entonces, yo es lo único que le reclamo al periodismo de este momento histórico que estamos viviendo. Por lo demás, el periodismo ha evolucionado muchísimo, o sea, tenemos mucha más calidad de investigación, mucha más profundidad en la información, tenemos más tecnología disponible para ejercer el trabajo periodístico. Es decir, tenemos todos los recursos hoy en día, los comunicadores y periodistas, para hacer un buen periodismo, para hacer una buena entrega a la opinión pública, una buena entrega informativa a la opinión pública. Pero sí pienso que debemos repensar lo que estamos haciendo y recordar que nuestra misión es informar, y hacerlo con ética, hacerlo pues con cierto purismo, ¿verdad? Que no nos haga parecer periodistas, activistas en lugar de periodistas. Esa es mi opinión. Aquí te saluda la muñeca Romero, Luis Alberto Romero. Otro que bien baila. Wow. Saludos a los tres que están al aire, se les admira y respeta. Gracias, don Muñeco. Un saludo especial al gran Chambita Castellano, viejo colega de los medios internacionales. Con Luis Alberto Romero. Luis, te vamos a invitar también. Él tiene más trayectoria. La Muñeca, uno de los grandes fotógrafos, fotoperiodistas de este país. Sí, saludos, Muñeca, de veras, admirable labor la de estos. Mirá, los fotoperiodistas, esos sí que se metían donde asustan, ¿no? Así que admirable. Y muchos de ellos, pues, ¿verdad? Galdames, por ejemplo, ¿no? Que salió el Luis libro, Galdames, sí. En fin, o sea, y algunos murieron incluso, ¿verdad? John Howland, por ejemplo, extranjero, ¿verdad? Murió en las calles de El Salvador cubriendo la guerra. Mira, aquí hay una pregunta que me parece interesante. Como acabas de cumplir 60 años y decís, a los 60 años dejo los medios de comunicación. Entonces aquí pregunta Plinio, ¿y cómo decides retirarse así como está el sistema de pensiones? Bueno, ya yo he sido, dentro de todas mis locuras, he sido un hombre previsor, ¿verdad? Y en alguna medida pues fuimos ahorrando algunos quizzes, y pues tengo por ahí un emprendimiento, ¿verdad? Y pues mi idea es generar pues algún cash flow, ¿verdad? Por ahí, y vivir de eso, pues. Y si me ven en un par de años regresar a los medios es porque no te alcanzó. No me fue bien en el emprendimiento. No me fue bien en el emprendimiento, ¿verdad? Pero ¿y cuál es tu emprendimiento? Si se puede saber, ¿cuál es? Sí, mira, tengo un par de apartamentitos que construí acá en la playa y pues los estoy rentando, ¿verdad? Yo tengo una pequeña empresa también y ya las registramos, ¿verdad? Como propiedades turísticas, y pues
aunque hoy en septiembre no se pararon ni las moscas, ¿verdad? En los apartamentos, porque es el peor mes del año siempre para el tema turístico, por las lluvias por y la todo. lluvia. Pero tengo la esperanza de que eso nos va a dar para comer frijolitos, ¿verdad? Al menos. Porque como dice la palabra, ¿verdad? Mejor es comer un platito de frijoles, ¿verdad? Pero con el corazón y con la familia al lado, que estar en el palacio de un rey, pero Solo. corazón vacío, ¿verdad? Acabar. Rafael Ernesto Vélez, saludos. Dice, bueno, ya hablaste sobre tu religión. José Gómez, excelente entrevista. Grande chamba, dice Antonio Mena. Y Plinio Castillo, pues que se ríe porque hablamos del tema de pensiones. Bueno, y entonces pasás a Televisión Internacional, chamba, y te veíamos ahí. Incluso lo último fue CNN, ¿verdad? Univisión fue mi última... con Univisión. Última asignación, sí, que la dejé hace más o menos 3-4 años después de que muere María René Quesada, nuestra amada productora, ¿verdad? Como que ya no era lo mismo, también ya Univisión había perdido mucho interés en El Salvador, informativamente hablando, y ya no había mucha motivación, ¿verdad?, para estar en la cadena. Ya también la línea editorial de Univisión había cambiado un poquito porque había cambiado de dueños. Ya no me sentía francamente muy cómodo con la cadena, así que pues simplemente me retiré, ¿verdad? ¿Qué coberturas a nivel internacional dijiste? Bueno, hubo momentos en los que me tocaba estar lejos de mi familia, lejos de mi esposa, eso hasta complicó mucho la relación, pero por otro lado, no sé, ¿a dónde andabas? ¿Qué coberturas? ¿Qué eventos? Fíjate que a mí me tocaba cubrir desde México hasta Panamá. Entonces, pues me tocó cubrir muchas cosas interesantes. El levantamiento zapatista en Chiapas, en México, por ejemplo, fue una historia fuerte que me tocó cubrir, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan en Miami, el niño cubano aquel, Elian, ¿verdad? Esa historia simpática que me tocó cubrir. Me tocó cubrir una erupción del Popocatépetl, ¿verdad?, en México. Bueno, en México se cubrían muchísimas cosas. Luego Guatemala, me tocó cubrir todos los acuerdos de paz de Guatemala. Anduvimos allá por el Petén y todo ese lado con antropólogos haciendo exhumaciones, ¿verdad?, de osamentas de la guerra guatemalteca. En Honduras, pues me tocó cubrir mucho el tema de la contra, la política, los golpes de Estado, el golpe de Estado en Honduras, ¿verdad? Nicaragua, todavía agarré un pedacito de la contra, ¿verdad? Revolución, fuimos allá por Río San Juan y toda esa, el sandinismo, ¿verdad? Las elecciones en las que gana Violeta Chamorro. Costa Rica, pues no generaba mucha información, sin embargo, hicimos varias veces notas de tipo de color en Costa Rica sobre el ecoturismo. También me tocó cubrir la visita del presidente Clinton a Costa Rica. En Panamá tampoco había mucho que hacer en Panamá, pero recuerdo una famosa crisis de los balseros cubanos que los tenían en una base militar en Estados Unidos y se escaparon los balseros de la base. En fin, todo eso, ¿no? Había historias de todo tipo, ¿no? Desastres naturales, por ejemplo, en Nicaragua, la erupción de Cerro Negro, por ejemplo, que fue un aluvión de ceniza, lodo caliente y sepultó pues un pueblo entero, parecido a lo que sucedió aquí en el terremoto del 2001, ¿verdad? En fin, o sea, no sé, la vez pasada estaba tratando como de sacar una aritmética ahí, son miles de historias, o sea, miles de reportajes a lo largo de 40 años. Cuando transmitir era difícil, se abrían ventanas de satélites, no había internet, no habían todas las facilidades que hay ahora. Para editar, por ejemplo, los materiales era más difícil. Exacto, no, yo les cuento siempre de las que siempre cuento, ¿verdad? Es la de cuando me tocó subir el cerro El Roblar en Guazapa, ¿verdad? Ayudándole al camarógrafo y al asistente con el equipo que, obviamente, como eran equipos análogos, súper pesadotes, ¿verdad? Entonces había realmente que burrear, ¿verdad? Con los equipos y nada que de arriba ponías la microonda, te conectabas, ¿verdad? Con 3G, 4G o lo que fuera para transmitir por el WhatsApp, ¿verdad? Sino que había que bajar, llegar al canal
procesar el material, editarlo y sacarlo al aire, ¿verdad? Entonces realmente era mucho más difícil en aquella época la cobertura. Mira, hay un montón de comentarios que no queremos que se queden. La audiencia te aclama, Chambita. Mira, aquí pregunta Francisco Villalta, ¿y alguna vez la vio cerca, dicen, estas coberturas de guerra? Y se preguntó, ¿y si salgo para contarla? No, varias veces. Mira, yo tengo mis historias, pues, algunas cómicas. Por ejemplo, una vez íbamos en un helicóptero como parte de un operativo PRAL, iban varios helicópteros, iban los A-37, etcétera, ¿no? Y el piloto, yo conocía al piloto del helicóptero, Castro Pimentel era su apellido, porque se mató tiempo después en el helicóptero, y me volteó a ver con una risita burlona y me dijo, te voy a hacer vomitar, me dijo. Y el tipo le empieza a meter gravedades al helicóptero. Bueno, al ratito yo le iba pidiendo que me bajara del helicóptero, en pleno combate, ¿verdad? Y yo lo único que quería era bajarme del helicóptero, ¿verdad? Las balas volaban por todos lados y yo lo único que quería era bajarme del helicóptero, ¿verdad? Esa fue de veras simpática. Luego recuerdo otra vez en Chapeltique, allá por San Miguel, íbamos siguiendo un convoy militar y lo emboscaron, el convoy. Nosotros quedamos en el fuego cruzado, ¿verdad? Y pues nos salvamos realmente de milagro. Esa fue otra experiencia muy dura, porque justo en el momento en el que el convoy iba pasando, venía una señora con una niña caminando a la par en la calle, una calle de tierra en medio de dos cerros. Yo me imagino que el guerrillero que activó la mina, ¿verdad?, con la que volaron el primer camión, no sé si vio a la mujer y a la niña o tomó la decisión de hacerlo de todos modos, pero aparte de los soldados que murieron y que resultaron heridos, la señora y la niña murieron también en ese atentado contra el convoy militar. Y para mí eso fue muy impactante, ¿verdad? Es lo que te digo, es del tipo de historias que a mí me decían, ¿y la guerra, verdad? ¿De qué sirve la guerra? Qué cruel, ¿verdad? Al final mueren inocentes, ¿verdad? Entonces así pues en la ofensiva, mira, esa vez la vi súper cerca, pero porque me amenazaron de que me iban a matar, pues a mí y a mi familia, ¿verdad? Y fue bien seria la amenaza, porque incluso llegaron del Comité Internacional de las Migraciones a Canal 12 a hablar con nosotros y a decirnos de que los indicios de que nos querían matar, porque ahí estaba Nacho Castillo también en la colada, ¿verdad? Y otros eran bien serios, ¿verdad? Y en eso matan a los jesuitas, entonces la cosa se puso todavía más seria para nosotros, tanto así que salimos de la casa, anduvimos ahí rodando, ¿verdad?, de casa en casa, como para que no nos ubicaran, pues, y nos dieran gas, ¿verdad? Entonces sí, la veíamos cerca muchas veces. Nos quedan pocos minutos. Aquí está Alfredo Napoleón Navas, hijo de Inés Guadalupe Duarte. Alfredito dice, excelente escuchar a parte de la generación de oro del periodismo en nuestro país. Abrazo a Diana Verónica, Tony, Salvador Castellanos, entre muchos otros. Saludos, Alfredo, ahí está pendiente de esta entrevista, Chambita. Muchísimas gracias, Alfredo, y bueno, gran historia, me imagino que debe ser de las que se cuentan en familia, ¿verdad? Esa época tan dura. Sí. Tuve además el honor, porque yo así lo considero, de haber visto a tu abuelo, el presidente Napoleón Duarte, en su lecho casi de muerte en el hospital Walter Reed, allá en Washington, D.C. Tu tío Alejandro me dijo, porque yo había estado un mes ahí cubriendo la historia de la enfermedad del presidente Duarte, y Alejandro me dijo, Salvador, te voy a dar un privilegio, te voy a dejar entrar a la habitación de mi papá sin cámaras para que lo veas. Y yo vi pues al presidente con el cáncer ya bien avanzado. Después de eso lo trajeron básicamente de regreso a casa para morir acá en El Salvador, pero lo vi pues ya conectado con sus tubos, ¿verdad?, con oxígeno, y fue un extraño pero muy hermoso privilegio ver al presidente de la República en su lecho de muerte. Mauricio Llanes dice lo siguiente, escuchemos. Buenos días, Diana Verónica y Tony. Saludos a Salvador Castellanos. Yo me llamo Mauricio Llanes, pero no soy el hijo de doña Teréfora y Pánfilo Puras Cachas. Pero sí, yo tuve la oportunidad de ver desde sus inicios a Salvador Castellanos, a Ivonne Llanes de Chávez. Me gustaba el programa, y después cuando pasaron al programa que hacían después de las noticias en la mañana, yo lo miraba
al día parece que llamaba, no me acuerdo si tengo presente el nombre, pero sí, siempre lo escuché bastante tiempo. Saludos desde Montreal. Desde Gracias, Montreal, Mauricio. Canadá. ¿Y el Castellanos tiene algún grado de consanguinidad con el coronel Arturo Castellanos? Dice aquí, pregunta. No, fíjate que no somos parientes. Que si tienes aspiraciones políticas, dice aquí, pregunta el número terminación 8906. Ninguna. Mi plataforma de servicio al público es otra, realmente. Sí quiero servir a mi gente porque la política debe ser eso, servir, pero yo voy a servir desde otra trinchera, o sirvo desde otra trinchera. El arquitecto Mario Reyes Maré dice: yo soy testigo del emprendimiento de Chamba. Yo creo que te puso las puertas y Las ventanas. Multiventanas. Multiventanas. Valga el comercial. Aquí nos aprovechamos, Chamba. Aquí nos recomendamos. Saúl Díaz. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos, saludos a su invitado. Fuimos visitantes en aquel momento en el Hospital El Salvador. Las enfermeras decían que él estaba en la zona de segunda planta. Yo estuve en hospitalización casi 21 días ingresado, pero comentaban ahí que él ya había salido, ¿verdad? Yo salí despuesito. Buenos días a todos, saludos. Gracias, Saúl. Una experiencia bien dura esa. Mira, habíamos 200 personas, ¿verdad? En fila ahí, todos fregados. Yo me acuerdo que esa era una de las impresiones que yo sentía, que decía, aquí todos estamos fregados, ¿verdad? Todos con COVID. Cabal. Mira, nos quedan 2 minutos, un poquito más, y hay un montón. Germán Hernández dice: esta entrevista quedará grabada porque es un gran testimonio de las comunicaciones en El Salvador. Gracias, Germán. Sí, en 360 Podcast la podés escuchar y en todas las plataformas de Diana Verónica y Tony, ahí estará esta entrevista. Grande Salvador, orgullo periodístico de nuestro país, dice Armando. ¿Qué opinión tienes de Jorge Ramos como periodista? Pregunta. Mira, lo admiro mucho por su agresividad, por su resistencia, por ser incansable, por ser un fuerte trabajador, pero siento que a veces se le va la mano también porque, mira, la ventaja de Jorge es que él llega a los países, arma el alboroto y se regresa para Miami, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia a veces cuando uno es local, ¿verdad? Que vos armas el alboroto en tu propio país y te vas a esconder ahí a tu casita, pues difícil, ¿verdad? Pero buscas la cueva del ermitaño allá en Suchitoto. Lo que a veces no me gusta de Jorge es que agarra llave con ciertas causas, y es lo que te digo, ¿no? El periodista no tiene que tener causas más allá de las que sean moralmente correctas, ¿verdad? Y socialmente correctas, ¿verdad? El medio ambiente, la niñez, o sea, ahí podemos realmente, ¿verdad? Sacar una causa y defender una causa. Dice Alex López: pregúntenle por favor a Salvador cómo encontramos su emprendimiento, que él dice que va mucho a la playa con la familia. Bueno, yo vivo en la playa desde hace 16 años y si buscan ahí en Google, ¿verdad? En San Google, El Salvador Surf Houses, pues ahí nos van a ver. Okay. Ahí quedó El Salvador Surf Houses. Muy bien. Ese es mi emprendimiento. Mira, que por qué no. Tú tuviste tu último noticiero el viernes, Chamba. El viernes pasado, sí. Ajá, ok. Bueno, sí. Yo me acuerdo que yo vi un anuncio tuyo que decías que habías decidido, ¿verdad? Que ibas a llegar hasta el 30. Lo anuncié como 15 días antes para no dar lugar a que me echaron, ¿verdad? O que me iba peleado con el medio, ¿verdad? Sino que pues lo anunciamos con tiempo para que se viera que era una transición amistosa, ¿verdad? Así, o sea, yo tengo una enorme gratitud con Grupo Megavisión porque desde hace 30 años prácticamente he ido y venido de esa casa, ¿no? Y siempre las puertas han estado abiertas para mí. Sí, ¿verdad? Cómo son las cosas, Chamba, porque regresaste a Canal 21, ¿verdad? Y regresaste para culminar ahí tu vida en medios de comunicación televisivo, ¿verdad? Ya lo aclaraste. Son las 9:01, se nos terminó el tiempo. Yo sé que muchos estarán muy expectantes de esta entrevista. Ha sido un gusto, Chamba. Gracias por abrir tu casa, abrir tu corazón y contarnos de tu vida. Siempre. Soy una persona muy transparente y yo creo que nos vamos a seguir viendo. Yo no he cerrado mis redes sociales, incluso tú decías, Diana, al principio, ese gusanito ahí está con vida, ¿verdad? Y deseoso de hacer algo. De repente aparecemos por ahí con algo en el que podamos aportar a la sociedad, ¿verdad? Algunos contenido interesante a través de las redes. Aquí está el Ricardo Chacón. Mira, Ricardo Chacón. Gracias, Ricardo.
Fue mi Saludos. profesor en la Matías, de mis últimos profesores ahí en la Matías. Saludos, Salvador, gran gente, gran periodista. Mira qué montón de gente ha aparecido, a quien también les tenemos alta estima. Al licenciado Chacón, un gran saludo. Sí, periodista. Fidel Leguizabal, excelente entrevista, deja un excelente legado en el mundo periodístico. Es de suma importancia que hable, bueno, ya lo hiciste, sobre el trabajo de los periodistas independientes. Qué gusto, Chamba. Te mandamos un gran abrazo y te seguimos ahí en las redes para conocer de todas tus noticias. Bueno, muchísimas gracias. Una vez más, un abrazo, un beso y mi eterna gratitud con la audiencia, que no lo comentamos ampliamente, pero de las cosas que con las que más satisfacción me retiro es irme rodeado del amor, del aprecio y del respeto de la audiencia. Eso es lo más importante, definitivamente. Un abrazo. Y entonces esta entrevista la van a buscar de nuevo. La van a buscar nuevamente. Un abrazo hasta allá, la playa, Salvador, ¿verdad? Y bueno, si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.